Bienvenidos a la entrevista de la semana. Bienvenida Ani. Y en esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Elena Baichaul. Ella es mediadora, es una psicóloga experta, además de que es profesora en la Universidad de Valencia y tiene muchos proyectos muy interesantes. Es una emprendedora inquieta, escritora, y creo que este será su tercer libro, no su tercera publicación, porque tiene muchísimas. Y esta noche, en esta ocasión nos va a hablar sobre su libro En busca de la humanidad. Bienvenida, Elena. Muchísimas gracias por esta entrevista. Un placer estar compartiendo este tiempo con vosotras. Bienvenida. Elena, Bueno, yo aquí tengo el libro, ¿no? Que tú comentabas, es el tercero y te agradezco mucho la presentación. Para mí es un libro muy especial, así que pues si queréis os puedo contar un poquito por qué es tan especial para mí este libro. Por sí, favor, cuéntanos, Elena. Gracias. Bueno, es el tercero, como estabais comentando, el primer libro lo publiqué hace 8 años y es especial este último libro porque han pasado 6 y han pasado muchas cosas, ¿no? Que ahora explicaré. El primer libro, Sueño con mediar, para no tener que mediar, era pues para tener un poco claves en el libro para mejorar el mundo. Hablaba de cómo conseguir el éxito, de cómo conseguir la felicidad, cómo desde mi humilde opinión pues podíamos tener un mundo mejor, porque como mediadora y dedicándome al ámbito de resolver problemas, pues veía que quizás era mejor que si todo el mundo sabía cómo resolver conflictos, pues no haría falta un mediador realmente, ¿no? Porque tendríamos esa capacidad. En el segundo libro pensé que si queríamos cambiar el mundo necesitaba gente que soñara mi sueño de crear algo mucho mejor, así que creé Hacen falta soñadores en busca de la felicidad. Y después de 6 años, pues vino este tercer libro, ¿no? El de En busca de la humanidad. Y para mí es especial porque es un libro que lo he publicado tarde porque vino una pandemia, falleció mi sí. madre. Tuvimos Oh, lo una siento. Dana aquí en Valencia bueno, pues todos estos acontecimientos en estos 6 años, pues como que cambiaron la perspectiva, cambió por completo lo que yo quería contar y bueno, pues ha salido un libro donde pues siento que mi sueño ya es una realidad. Elena, nos has contado que has vivido transformaciones durante estos 6 años que han sido bastante importantes, no solo para ti, sino para todos, ¿no? Para la sociedad. Así El es. texto del libro lo has modificado. Sí, sí, como te comentó, inicialmente cuando me planteé ir en busca de la humanidad, quería contar historias pues que a mí me habían contado, ¿no? Son, fíjate, 28 años de profesión en la psicología y el mismo tiempo que llevo como mediadora de resolución de conflictos. Entonces, son muchas historias, ¿no? Las que te cuentan en consulta y no solamente pues haces tu transformación, sino que vas viendo cómo se transforman también las personas que van contigo. Y entonces quería contar un poco sus historias, pero al cambiar todo me hizo reflexionar qué necesitábamos para ser mejor mundo, fíjate, no mejor sociedad, no que necesitaba España para ser mejor, sino qué es lo que necesita el mundo. ¿Y qué encontraste? Encontré muchísima soledad. Encontré que somos las sociedades más conectadas. Antes no teníamos muchos teléfonos móviles.
Solo teníamos un teléfono o una cabina telefónica, ¿verdad? Que si no tenías monedas, pues como que no te podías comunicar con el resto del mundo. Y de repente teníamos uso de esta telefonía, pero luego vino el acceso a Internet y estas generaciones que tenemos, que están conectadas, que podemos estar con México, que podemos estar con Perú, que podemos estar a cualquier día y hora hablando con cualquier persona y en cambio tenemos más sentimiento de soledad que nunca. Encontré que éramos la generación más conectada y desconectada al mismo tiempo. Y un poco el libro lo que hace es ir eh, metiéndonos en las raíces, ¿no? De qué nos ha ido llevando a lo largo de estos años a ese sentimiento de soledad, pues para terminar dando herramientas para poder mejorar. Tiene que ver con que nos enfocamos más en nuestra área profesional, con que estamos más implicados por salir, por viajar, por conseguir metas personales y hemos perdido esa conexión con la familia, ¿no? Como antiguamente que eran familias un poco más grandes, ¿no? Eran más numerosas, se convivía, ¿no? En familia, con los padres, los hermanos, los primos, todo el mundo, y como que nos hemos ido a la ciudad y nos encargamos nada más que de la parte profesional. Tiene mucho que ver eso. Tiene que ver con los cambios, como tú dices, de las familias, pero no solo porque nos dediquemos a lo profesional, porque, bueno, pues esto es enriquecedor, ¿no? El que podamos tener acceso a estudios que muchas de nuestras generaciones atrás, pues sobre todo mujeres, ¿no? Que somos ahora mismo tres mujeres, pues no tenían acceso a la educación o tenían los estudios primarios porque tenían que trabajar en la casa, eran muy pronto madres, ¿no? Y no se planteaban tampoco ese desarrollo, pero ese desarrollo es positivo, ¿no? Para hombres y es positivo también para mujeres, pero tiene que ver con cómo ha ido afectando quizás los distintos cambios de la sociedad a la estructura familiar y al concepto de familia a los estilos educativos. Hemos pasado a lo mejor de ser más autoritarios, más punitivos, más restrictivos, a de repente ir al otro lado y convertirnos en amigos de nuestros hijos, ¿no? Y no ponerles límites bueno, pues que tengan todo lo que yo no he tenido, ¿no? Porque a lo mejor pues yo abría la nevera y había lo que había. Y si tocaban lentejas, pues eran lentejas para todo el mundo, ¿verdad? Ahora no, es Claro. como un plato para cada uno, porque a él no le gusta, al otro tal, para que no haya conflictos en casa. Entonces, hemos cambiado muchos esos estilos educativos y sobre todo lo que siento, que ya lo sentí antes de la pandemia y de ahí que iba ya en busca de la humanidad antes de este momento, es que lo que nos estábamos perdiendo por el camino eran los valores éticos y morales. Y cuando vino la pandemia, con todas las dificultades que teníamos, pensé que habíamos vuelto a conectar con aquello, porque de repente volvimos a ser solidarios, a ser altruistas, a pensar en nuestros mayores, a intentar salir a comprarles, a que tuvieran de todo. De repente nos conectábamos con el vecino de enfrente, que lo veíamos, le saludábamos, le preguntábamos cómo se encontraba. Como que pasó otra vez lo humano a ser lo más importante porque nos preocupaba nuestra salud y la salud de los nuestros. Y nos dimos cuenta también de qué nos pasaba cuando no podíamos besar y abrazar. Esto fue un impacto también, ¿no? Yo quiero besar, quiero abrazar y no puedo. Y era un impacto mayor para nosotros, los sanitarios, que estábamos en el hospital, que teníamos que ponernos el EPI y que cuando llegábamos a casa teníamos que ducharnos por completo antes de poder besar y abrazar a nuestros seres queridos, pues para evitar evidentemente pues cualquier tipo de contagio. Y ahí descubrimos qué importante es esta parte afectiva del contacto, cómo también nos desconecta el no poder acariciar y no poder besar. No sé cómo lo recordáis vosotras.
totalmente. Sí. Era como muy frío todo, pero sin embargo, creo que la humanidad nos movemos por el miedo, o sea, es cuando reaccionamos por el miedo, pero también, como dices, se recordaron aquellas, o sea, que aquellas costumbres de preocuparte por tu vecino, por quien está al lado, pero luego como que era una preocupación un tanto interesada, ¿no? Porque una vez que se fue la pandemia, volvimos a ser individualistas y ya ni nos acordamos, porque a lo mejor en ese momento decíamos, bueno, es que si yo necesito ayuda y pues yo lo ayudo, pero era un poco por supervivencia, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos desconecta? Claro, o el libro es un homenaje a mi amigo antropólogo, primatólogo, el gran Pablo Herreros Ubalde. Pablo, antes de la pandemia, un día tomando café con él en Santander, me dijo, Elena, nos estamos deshumanizando. Claro, yo psicóloga, que siempre soy de ver la botella llena, le dije, pero Pablo, tú que eres antropólogo, ¿cómo puedes decir eso, no? Y ahora, con el paso del tiempo, he ido entendiendo cada una de sus palabras, ¿no? Él explica que los valores morales son universales, es decir, uno nace siendo altruista. Esto es innato. Soy altruista, soy colaboradora, eh, soy dialogante, soy ejemplo. Y esta parte moral la tenemos todo. Por eso cada vez que hemos vivido una catástrofe natural, pues en México, los terremotos, desgraciadamente, ¿no? Aquí en Valencia, la inundación tan grave que hubo con la Dana. ¿Qué ocurre? Que lo primero que sale del ser humano es ayudar. La gente salió a la calle a intentar llevar comida, a intentar limpiar, a sacar a las personas de los coches atrapadas, de las casas, y no se plantearon por su propia, fíjate, supervivencia al revés. No pensaron en, puedo morir yo ahogada tratando de rescatar a una persona, ¿no? Al revés, salió esta parte que ya tenemos todos, ¿no? Lo hemos visto, lo que decíamos pues en terremotos, como las personas que menos tienen para comer, que no han perdido prácticamente todo y son las personas que te ofrecen ese pan, ese poquito que tienen, ¿no? Y ese es el ser humano, estos somos realmente nosotros, pero la sociedad, el mundo que vivimos, las prisas, están tremendamente influidos por los medios de comunicación, por noticias que son fakes, que sabéis que no son adecuadas, porque hay una corriente también que intenta polarizarnos, que intenta dividirnos, que intenta decir que la diversidad es una amenaza para el ser humano y que lejos de unirnos, porque juntos somos muchísimo más fuertes, intentan separarnos, porque decían, fijaos, divide y vencerás. Claro, Es es correcto. que Sí. totalmente ha sido también una división en cuanto a la brecha generacional, ¿no? Que aunque es verdad que han fallecido muchos de los mayores que había hace menos de 10 años, pero con todo eso, también yo creo que la tecnología ha marcado una brecha entre los padres y los hijos, ¿no? Y también entre los adolescentes o los jóvenes de ahora y los jóvenes de hace 40 años que seguimos siendo jóvenes. Somos ahora los jóvenes, digamos que los nuevos jóvenes, ¿no? Porque hace 40 años, pues, la gente de nuestra edad seguramente que era gente mayor, ¿no? Ya era como gente que estaba como un poco despidiéndose de la vida y ahora tenemos más de 40 y más de 50 y seguimos sintiéndonos muy jóvenes. Entonces es como que, ¿dónde está el vínculo que se ha perdido? ¿Cómo lo podemos recuperar? Claro, yo creo que dándole de nuevo el poder a la familia, porque ¿de dónde vienen? ¿Dónde surge el aprendizaje y el desarrollo de nuestros valores morales y éticos? En la familia.
no en la escuela. La escuela nos acompaña y es muy bueno el desarrollo, por ejemplo, de desarrollo moral con los 12, 13, 14 años en el aula, pues trabajar en metodología de Colbert, dilemas morales, para ayudarles a ser proactivos en este sentido en su desarrollo moral. Pero sobre todo, esto es en casa porque nosotros somos el ejemplo. Muchas veces decimos children see, children do. ¿Qué es lo que hacen los niños? Lo que ven. Entonces, claro, si en la escuela les están enseñando a ser cooperativos, están trabajando en equipo, están enseñándole valores de diálogo, que hay que conversar, que no hay que discutir, que hay que sentarse, pero ven que en casa yo pues ahora pues discuto con Alicia y yo digo pues le grito y no sé, entonces claro, ¿qué ejemplo le estoy dando a mi hijo? Si yo cada vez que quiero dirigirme a Alicia, pues le hablo mal, le trato mal, le grito, le hago sentir que es pequeñita, como que no vale, pues evidentemente al final lo que nos va a quedar es lo que aprendemos en familia. Entonces, el cambio, mejor dicho, la transformación a esa humanidad, a ese retomar y volver a la esencia nuestra, está en devolver ese poder a la familia. Por eso también necesitamos el apoyo de arriba, los poderes públicos, el famoso estado de bienestar, los valores democráticos, es devolver a la familia el poder que tiene, porque es el motor de la economía de un país. Y nosotros, como familia, somos los que menos recursos estamos teniendo. Cuando no tenemos para comer, cuando tenemos pobreza, cuando no podemos pagar la luz, cuando no tenemos acceso a comprar una vivienda, porque los precios son es de locura. ¿Cómo vamos a darle a nuestros hijos lo que realmente necesitan, lo que es más importante? Cuando mi preocupación está en cómo entra dinero a casa para que podamos comer. Si no tenemos cubiertas esas necesidades primarias, no podemos trabajar el desarrollo y el crecimiento nuestro como ser humano. Y en las familias monoparentales, ¿cómo se recuperan los valores cuando a lo mejor ha habido una ruptura entre una pareja y ahora resulta que la madre está en contra del padre o el padre en contra de la madre y luego, ¿cómo se hace, no? Yo creo que se ha perdido una de las cosas, se ha perdido el respeto y la empatía por el ser humano. O sea, ya no ser tu ex o ser el padre de tus hijos o la madre de tus hijos, ¿no? Pero es que se ha perdido. Ay, ¿cómo se hace? Porque una de las grandes metas, y de esto hablo en el libro, para conseguir también esa transformación, no solo es devolver ese poder a la familia, sino es que la familia sea amorosa. La familia tiene que ser afectiva. Lo que se ha perdido es el amor. Si yo no educo a mis hijos desde el amor, mis hijos nunca van a dar lo que no han recibido. Cuando lo que tú dices, cuando yo vivo con odio hacia mi ex, hacia mi hermana, porque le tengo envidia, por ejemplo, Alicia, que es mi hermana, pues le tengo envidia, ¿no? Porque ella está en la radio y yo no, y ella consigue éxitos y yo no, pues esto no es amor. Mira, en el libro, para mí es una fórmula matemática. Ahora que estamos a día cerquita, hemos celebrado San Valentín, estamos en el mes del amor, ¿no? Pues Sí. para mí el amor es admiración y afecto. Admiración y afecto, no cabe odio, no cabe envidia, no cabe celos. Cuando yo tengo celos, es que te quiero y querer es poseer. Maquiavelo decía, más vale que me teman que me quieran. En cambio, amar es desear la libertad del otro, permaneciendo a su lado. Cuando tú amas, admiras, ah, se te abre la boca y te ilumina los ojos. Y yo a Malicia, pues con locura, ¿qué te puedo decir de ella? Es una mujer maravillosa, ¿sabes? No puedo decirte nada. Eso cuando te dicen, ¿qué te gusta de la otra persona? Todo. Dicen, no, pero habrá algo en concreto. No, me gusta toda la persona. La amo porque es la persona que es.
Si fuera otra persona, ya no la amaría. Y esa parte también afectiva, besos, caricias, lo que estamos diciendo, es oxitocina que yo necesito, igual que necesita el bebé, porque cuando nace se pone desnudito encima del corazón de la mamá, también con piel, para que desarrolle esa oxitocina que va a generar ese apego entre el bebé y la madre. Pero esa oxitocina la necesitamos en todos los años de nuestra vida. Mm. Y es posible que las personas que no fuimos criadas de esa manera amorosa, aprendamos a ser amorosas. Claro, sí, tendremos las dos partes, ¿no? Tenemos personas que desgraciadamente han sufrido maltrato por parte de su familia, han sufrido desapego y viven con un sentimiento continuo de vacío y estas personas pues tienen o van a tener a lo mejor pues más dañada su salud mental de la etapa adulta, ¿no? Pero personas que no han sufrido esos malos tratos, pero que a lo mejor que no hemos recibido ese cariño, ese afecto, pues que nos hubiera gustado, ¿no? Por distintas circunstancias de la vida, pero sí podemos aprender igualmente a ser amorosas, a ser lo que decíamos, respetuosas, tolerantes, ¿no? Yo digo que amar se aprende amando, dando y recibiendo. Entonces, sí, perfectamente, personas que no han recibido ese cariño porque a lo mejor pues, sus padres han fallecido, no han estado con ellos, o han sido educados con una abuela, por ejemplo, porque los padres tenían que trabajar, pues a lo mejor han recibido ese cariño también amoroso, por ejemplo, de los abuelos. Después de los padres, los abuelos son las figuras más importantes para un niño. Ujú, ujú. Y para aquellos que nacen bueno, ya me estoy yendo a algo muy complejo, pero que nacen de padres que fueron hijos adoptivos, que vivieron pues sí, la pérdida de sus padres, ¿cómo, cómo se vuelve a conectar la cabeza con el corazón en estos casos? Pero no terminé de entender tu pregunta. ¿Te refieres de el hijo adoptado con su familia biológica? Los hijos de los hijos adoptados. Ujú. Hay mucha variabilidad en la personalidad de cada uno. Va a depender de si yo he vivido pues esa sensación de abandono, de vacío, probablemente tengo unas carencias afectivas que no sepa llenar y habrá personas que todo lo contrario, ¿no? Que han averiguado, que saben quiénes son, que han trabajado mucho su personalidad, su yo, han hecho un crecimiento, que esas personas sí que son capaces, por supuesto, de dar amor, aunque no lo han recibido. Es precisamente es que como a mí me ha faltado esto, ¿y cómo lo hago? Llenándome yo de cariño. El vacío que yo siento no me lo puede llenar nadie. Muchas veces tendemos a creer que, bueno, pues que son las personas de fuera, ¿no? Las que me tienen que dar cariño. Pues tener un hijo para que me dé cariño, tener una pareja para que me dé cariño. Y realmente la única persona que me lo puede dar soy yo misma, es de dentro a dentro. Entonces, si yo he hecho, sea padre adoptado o no, ese trabajo, esa labor de saber quién soy yo, a dónde voy y de autocuidado, de llenarme yo de cariño a mí misma, estoy en disposición de amar a los demás. Qué interesante. ¿Tienes muchos casos al día de familias o de personas que van buscando pues apoyo, ¿no? Cómo poder comunicarse, ¿no? Para resolver algún conflicto. ¿Qué es lo que más encuentras últimamente en esas consultas? Tristemente me encuentro mucho problema con las separaciones, porque cada vez son separaciones más duras, en el sentido de la persona deja la relación y psicológicamente la deja no estando bien. Ya no es un proceso solo de duelo. Cuando tú te separas de una persona, necesitas hacer el cierre de la relación y necesitas hacer el duelo
de lo que podía haber sido, de lo que tenías antes, pero hay mucha violencia en la pareja, que mucha violencia psicológica, no solo el maltrato físico, mucha violencia económica, mucha violencia, desgraciadamente, vicaria hacia los hijos, a las terceras personas. Entonces, salen, como tú decías antes, de una relación donde te separas de la persona con mucho dolor, con mucho daño, algo que tienes que reparar, con unas carencias que te ha ocasionado esa relación. Pero si tienes hijos, además hay un conflicto continuamente abierto con la otra persona con la que a ti te gustaría estar bien, porque es el padre o la madre de tus hijos, lo que tú comentas, pero que realmente te impide constantemente esto, porque no quiere y no entiende que cuando uno se separa, tienes que hablar más si tienes hijos y sobre todo si son menores, porque debe haber una buena comunicación para la salud mental de los menores y para protegerlos en todos los sentidos. Y lejos de eso, pues encuentro cada vez pues, más dolor en las personas que dejan o son dejadas y más dolor también hacia los hijos que de repente son utilizados tristemente como moneda de cambio. Y, y yo creo que uno de grandes retos nuestros a nivel de familia y de justicia es cuidar al menor, los derechos de los menores. Los niños, yo siempre lo digo, tienen derecho para estar con los dos. Nunca deberían de elegir. Y los ponemos en una situación de batalla, de guerra. Y en una guerra no gana nunca nadie. No, es muy triste. Bueno, y para ahora que están de moda las mascotas, ¿no? Porque dicen que ahora hay más mascotas incluso que niños. Y también las mascotas están siendo parte de esta batalla cuando hay una ruptura de una pareja y se vuelve también ahora objeto de pues de disputa y también sufre, ¿no? Entonces, ¿cuál es la humanidad? O sea, ¿cuál es la humanidad eh, que tenemos ahora y cómo sería, cómo tendríamos que ser para transformarnos en una humanidad pues que vibrara, ¿no? En armonía y que fuera un poco más tolerante y que tuviéramos ese contacto nuevamente con el ser humano y que pudiera sentirte acompañado, ¿no? Porque lo que comentabas de la soledad, en realidad tienes un conflicto y lo transitas en soledad, porque no lo puedes contar por lo que decías, es que tienes en contra la familia, los amigos, y si no están en contra quieren opinar y te dan consejos y luego se enfadan porque no tienes te sugieren y al final optas por irte solo en tu camino y yo creo que es un camino muy doloroso, ¿no? Muy en solitario. ¿Cómo qué tendríamos que hacer para cambiar esta humanidad? Y además que no me puedo permitir estar mal, porque lo tengo que postear todo y todo lo que subo en las redes es felicidad. Entonces, aparte del sentimiento de yo sola, no puedo decir que estoy sola en las redes, tengo que mostrar que mi vida es perfecta y que todo lo que hago es divertido, ¿no? Y entonces, pues eso nos lleva también a ese sentimiento también de frustración y de comparación, porque parece que todo el mundo es feliz menos yo, porque todo lo que veo a mi alrededor, pues parece que indique esa cierta felicidad que la gente trata de mostrar en las redes, ¿no? Yo creo que, como te decía, el sueño ya es una realidad, estoy feliz en ese sentido, porque son muchísimos los países y muchas las personas que están acudiendo a la escuela del amor. Esa escuela en educación infantil, en escuela de educación primaria, en secundaria, donde estamos trabajando el amor propio. Decimos, ya que venimos de San Valentín, ¿de quién nos tenemos que enamorar primero? De De nosotros mismos. nosotros.
Claro, para que ya partamos de que no tenemos carencias, porque si yo ya me enamoro de mí, sé quién soy, me encanta, ¿no? Me miro en el espejo y me reconozco y me gusto, eso me va a acompañar a lo largo de mi vida. Y no voy a perder, por mucho que me den golpes la vida, ser ese árbol con esas raíces fuertes, que llueva, haga viento, pero yo tengo mi tronco y mis raíces que me va a hacer que esté permanentemente conectada con quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Y en esa escuela del amor se está haciendo en todo el mundo porque se está educando para la paz. Hay Ah, una ley en Jalisco, en el último ujú. foro global de Jalisco, va a salir una ley de salud mental y adicciones para proteger lo que decíamos a las familias y proteger a los niños y educar desde las escuelas también acompañando a las familias en esa educación para la paz, desde Bolivia, desde Colombia, desde México, desde Perú, desde Italia, desde África, en cualquier país, ya se está trabajando en Senegal, en Somalia, se está trabajando en muchísimos lugares del mundo. Muchas personas están haciendo que esta transformación que queremos sea posible, porque si queremos volver a conectar con la humanidad, tenemos que trabajar con nuestros niños de hoy porque serán los adultos del mañana, los futuros jueces, los futuros médicos, los futuros políticos, los futuros profesores o padres. Y si ellos ya están educados en educación para la igualdad, en educación para la paz, educación para la diversidad, educación medioambiental, para la sostenibilidad, para muchísimas cosas, están recibiendo esta formación en emprendimiento, en economía, tienen su propio huerto, en ecología, en crear sus propios recursos para subsistir, pues todo esto es maravilloso porque de ahí esa cosecha va a dar sus frutos y va a florecer unos años, dentro de unos años, quiero decir, pues de manera maravillosa. Así que yo me siento feliz y muy, muy contenta de ver toda esta cantidad de proyectos maravillosos que se están llevando desde lugares que no os podéis ni imaginar. Es increíble. Yo recuerdo yo llegué a España en 2004 y en 2000, yo creo que a finales del siglo pasado, 1998, 99, ya había este programa de educación para la paz, pero estaba como un plan piloto. Y realmente se dio, bueno, en el contexto en el que se daba era que había una migración en Latinoamérica, una migración que había gente que se estaba moviendo, venía muchas personas que habían estado trabajando en Estados Unidos y que tenían esta costumbre pues de portar de ellos portar armas, ¿no? Entonces había chicos que entraban a la secundaria, yo era profesora de secundaria en ese entonces, y claro, pues de pronto al realizarles los útiles escolares, pues te encontrabas con cosas que no te esperabas, ¿no? Entonces ahí se comenzó a hablar de esto, de la educación para la paz. Y realmente me parece que está dando frutos por fin, ¿no? Por lo que estás comentando. También vi hace unos años que nos invitaron a un jardín de niños, a un preescolar, porque ahora les enseñan, ¿no? Con la tolerancia, con algunas culturas, y ellos cocinan y ven los trajes típicos y las canciones y tal. Y me pareció muy bonito, pero también creo que la manera de despertar sí puede ser a través del arte, por ejemplo, de la música, del baile, del folclore, del color, de dibujar. Están recomendando mucho que volvamos a las actividades manuales, a dibujar, a escribir, ¿no? Con un bolígrafo, a escribir con lápiz, a mancharle las manos de colores.
Y esto yo creo que es un poco despertar los sentidos, ¿no? Que teníamos ahí como adormecidos con tanto ordenador. ¿Qué opinan? Claro, no solo los sentidos, sino nuestro funcionamiento cerebral. Tenemos esa parte, ese hemisferio derecho, que es el hemisferio, como tú dices, emocional, el donde pues, se regula la música, las artes, el conectar de nuevo con nuestra esencia, como decía, ¿no? Yo hablo mucho de la Yin Kausai, del buen vivir, que es vuestro, que es de Latinoamérica, ¿no? Esta filosofía andino-amazónica que a mí me parece que es la clave, fíjate, los valores democráticos de un país, está justo ahí en ese Ajin Kausai, porque te conecta con la naturaleza también, ¿no? Ujú. Y creo que es bueno volver a nuestros antepasados. Yo muchas veces trabajo con muchas personas de Latinoamérica que vienen al despacho y yo le digo, ¿de dónde eres? De Colombia. Ah, muy bien. ¿De dónde eres? De Perú. Ah, perfecto. De Brasil. Y yo siempre les hago, sobre todo son mujeres, les hago esa reflexión. eh, ¿Tú sabes a qué se dedicaban tus antepasados? Por ejemplo, en Perú, en Honduras, ¿recordáis? Pues sí, claro, pues trabajaban en el campo, ¿no? Y no te ha llamado la atención que siempre, pues se ha dicho que erais más bajitos, más pequeñitas. Pues sí. ¿Y sabes por qué sois pequeñitas? Pues no. ¿Por qué? Porque estáis conectadas con la tierra. Porque si tú cultivas, tienes que estar abajo y ahí siembras Claro. desde abajo, no desde arriba. Y por eso estás conectada. Y entonces se quedan así mirando y me dicen, pues qué bonito, Elena. Pues esto no lo había pensado nunca. Digo, claro, tú no puedes renunciar a tu esencia, a tus raíces. Y hay que honrar a tus antepasados. Entonces, conectar, como tú dices, con los juegos. ¿A qué jugábamos en la calle? ¿No? ¿Qué nos enseñaban? ¿Qué cuentos nos contaban nuestras abuelas? Que eran importantes porque esos cuentos todos tenían moralejas, si lo recordáis, ¿no? Entonces, volver a todo eso es conectar, como tú dices, con nosotros, con lo humano, con lo que despierta nuestro cerebro, con la escritura, como tú dices, muy importante, porque es nuestro desarrollo motor cerebral que mejora nuestra capacidad de inteligencia y nuestra capacidad de concentración. Entonces, yo creo que todo eso, jugar con la infancia, jugar con los niños en la calle, que los padres jueguen con ellos. El juego tiene un valor significativo. Jugamos a ser papás, mamás, a ser profes. Entonces, esto desarrolla nuestra capacidad de expresar nuestras emociones y de comunicarnos y relacionarnos mejor como personas. ¿Cómo surge el libro En busca de la humanidad, doctora? El primer libro surgió porque en consulta tenía una niña de 14 años que siempre me decía, todas esas cosas tan bonitas que me cuentas, ¿tú las escribes? Y le dije, pues la verdad es que no. Y me dijo, pues ya puedes hacerlo. Y de ahí surgió el primer libro. Pero ya en el primer libro surgieron los otros dos, ¿no? Porque mi editora decía, dices cosas muy importantes, pero como que las tocas todas de general y no llegas a profundizar y creo que necesitamos que profundices más, porque nos haces pensar con tu libro, nos haces reflexionar. Las Ujú. personas que los les dicen que mis libros son de mesita de noche, porque como ves, son libros pequeñitos, no son libros Sí. grandes, pero son libros que dicen, es que en una página dices muchas cosas, porque claro, quiero que reflexiones, que lo pienses, y por eso dicen que son de mesita de noche. Entonces ya desde el primer libro ya hablaba de cómo cambiar el mundo y hablaba de humanidad y de cómo nos estamos de cierta manera deshumanizando, cómo necesitábamos pues volver a utilizar, por ejemplo, las palabras bondadosas. Hay palabras muy hirientes, pero nosotros como psicólogos en Inglaterra nos llaman terapeutas de la palabra. Ya Hipócrates en el siglo IV antes de Cristo, Hipócrates, el juramento hipocrático que de la medicina decía que había una medicina que sanaba y que no era la medicina de la época, era el mensaje que el médico le daba al paciente. Es decir, lo que le decía era curativo.
Mm, Freud decía que no existe todavía ninguna píldora lo suficientemente buena como una palabra bondadosa. Entonces, de ahí, de ese hilo de la necesidad de acariciar el alma, que en el libro de En busca de la humanidad habla de apapachar. Para mí me parece una palabra maravillosa, apapachar. Apapacharnos, darte un abrazo. Yo tengo muchas amigas, como ves, latinas, que me dicen, tengo unas ganas de apapacharte viva, ¿no? Me dicen. Y digo, yo también, pero porque apapachar es abrazar con el alma. Y es un término que viene del quechua y que básicamente viene a hablar de la relación de la mamá con el bebé, como esa sí. conexión que decíamos, ese apego, pues es un apego que llega más allá de decir algo, sino que es de sentirlo, ¿no? A través de ese apapachar. Ese apapacho. Estuviste hace poco en Costa Rica, me parece. En Costa Rica tenemos una cosa muy bonita. El doctor Andrés en Costa Rica ha creado un centro internacional para la salud sexual, porque Ah, él ha descubierto que hay muchas personas que no tienen acceso a la salud sexual porque es tremendamente costosa. Un médico especializado en sexología, un ginecólogo o un sexólogo, psicólogo, es tremendamente caro. Entonces hay mucha parte de la población que no tiene cubiertos sus derechos sexuales, que son derechos universales. Y él ha creado un centro internacional con sede física que tiene la bandera de España y es nuestro lugar para que si yo voy a España pueda ejercer la sexología allí. Y bueno, pues hay compañeros de México, compañeros que son de Perú, compañeros de República Dominicana, Costa Rica, Italia, Francia y la bandera española. qué interesante. Fíjate, es que hay tantas carencias, ¿no? A lo mejor se ve focalizado en algunas regiones, en algunos territorios del mundo, pero en realidad tenemos carencias en todos lados, ¿no? Qué importante es la sexualidad en el ser humano. Es que nos acompaña toda la vida. Es que somos seres sexuados desde el momento en que nacemos. Porque como tenemos nuestros genitales, pues nos van a decir es un niño o es una niña. Y entonces ese desarrollo de la sexualidad de forma sana, de conocerme, de gustarme también, de saber cómo darme placer, de saber cómo dar placer a otra persona, pues nos va a acompañar también a lo largo de la vida y es fundamental y es gratificante y necesario, ¿no? Entonces es algo que no se concibe. Algo que todavía sigue siendo muy tabú hablar de sexo y todavía, desgraciadamente, con situaciones muy dolorosas a las que tenemos que llegar, como es la mutilación genital femenina, donde va en contra de los derechos del ser humano, donde los niños y niñas en este caso, pues mueren muchas veces por esas operaciones que evidentemente se hacen en unas circunstancias que no cuidan a la persona y que puede llevar no solamente a dificultades luego para poder ser madres o para tener relaciones sexuales que pueden ser tremendamente dolorosas, sino es que a veces pues mueren porque les afecta a órganos que son vitales. Entonces, nos queda tanto camino todavía. El tema de la menstruación en muchas mujeres todavía no pueden salir de sus casas en África porque están consideradas impuras. Entonces, son como que no pueden salir y viven esa parte que es fundamental y tan bonita de la menstruación de nuestro ciclo femenino, que luego nos va a permitir ese ciclo si queremos que sea reproductivo y lo viven con miedo y lo viven pues a veces hasta con terror porque no se les da esa ayuda que realmente necesitan o esa educación para entender que todo esto forma parte del ser humano.
Y las personas de una edad media, 50, 60 años, bueno, que se han quedado viudas o que se han divorciado y que tienen ganas de tener otra pareja, si eres mayor de 50 o de 60, olvídate de las parejas, ¿no? No lo busques. Que es importante que busquemos a la pareja si queremos tener una pareja, o es mejor cada quien buscar pues su bienestar solo y quedarse así para siempre, o cómo le hacemos. Bueno, yo creo que el Tinder nos ha hecho mucho daño, ¿vale? Ese tipo de relaciones, porque es verdad que muchas personas de 40, de 50, 60 no buscan un compromiso, buscan una relación esporádica o bien placentera para la sexualidad, lo que estábamos comentando, pues para poder tener relaciones sexuales con una persona, o simplemente lo que van buscando es esa soledad, cubrirla y tengo diferentes citas, ¿no? O para poder en esas citas pues conocer a personas que no tanto busco esa sexualidad, ese fin de relaciones sexuales, sino alguien que me escuche, alguien que me haga caso o alguien que me dé algo de afecto, ¿no? Pero es verdad que tendemos ya, no solo los jóvenes, que a veces decimos que hay una tendencia a no tener compromiso, ¿no? Y a buscar algo más esporádico y menos temporal, también estamos viviéndolo en otras generaciones. Mejor solo o acompañado, depende, porque yo tengo que estar bien conmigo para poder estar bien con la otra persona. Si yo estoy acompañada de una persona que me trata bien, que entiende esa parte de afecto, admiración, es maravilloso estar con esa persona. Pero si no tengo una persona que me quiera, lo que como decía Maquiavelo, ¿no? Que me quiera como poseer, que no me deje desarrollarme como persona, sea mujer o sea hombre, pues en ese caso casi mejor solos. Siempre hemos dicho mejor solos que mal acompañados, ¿no? Pero siempre primero acompañados de nosotros, de nuestro propio cariño, para así desbordar. Yo siempre digo, el amor va de dentro a fuera, no es egoísmo. Es al revés, es crecimiento, porque cuanto más me quiera yo, más capacitada estoy para dar amor al resto del mundo. Claro. Elena, ¿y cómo se empatan las familias cuando hay una nueva pareja y ambos tienen hijos? Bueno, es más difícil porque tiene que haber una aceptación de los hijos también a la otra persona, porque claro, no es su padre, no es su madre, entonces tiene que ser un proceso lento, ¿no? ¿Qué le hace a los hijos acabar aceptando a esta nueva persona que aparece en escena? Y luego pues a otros hijos, ¿no? Si yo aporto, por ejemplo, a la relación, pues también hijos, la otra persona también aporta. Yo creo que el respeto, el cariño, lo que decíamos, esa parte afectiva, que tú estés viendo que cómo habla con mi madre o con mi padre, cómo trata a mi padre o a mi madre, y eso va a hacer que con el tiempo, pues también tú entiendas que si quieres tener una relación con la otra persona y tiene hijos, aun no siendo tus hijos, tú vas a tratarlos con ese respeto que también merecen como hijos, porque si tu pareja los tiene y tú quieres a tu pareja, quieres el pack entero, ¿sabes? Yo soy, mi hijo y yo vamos juntos. Si tú me quieres a mí, Gaby, tienes que aceptar que yo tengo un hijo. Y aceptarlo es vivir desde el respeto. Y el hijo aceptará que si tú me tratas con ese respeto también, pues podremos establecer esa convivencia. Y entre menores igual, o sea, con otros niños lo mismo, ¿no? Al revés, muchas veces cuando son pequeños lo viven con felicidad porque es como más niños para jugar, más con quien puedo discutir, pero al mismo tiempo más con quien puedo jugar y muchas veces pues al revés, lo viven como muy maravilloso y viven como muy doloroso si hay ruptura después, porque yo ya los consideraba mis hermanos. Para Claro. ellos el hermanastro no lo utilizan, para ellos son hermanos directamente.
Y entonces, claro, a muchas veces les resulta dolorosa esa separación porque como que tienen que separarse de los hermanos. Entonces, ellos yo creo que aceptan más. Cuando es más complicado, sí que es verdad, es cuando yo aporto adolescentes y tú aportas adolescentes, porque pueden sentirse desplazados, ¿no? Y ahí hay que ir con mucho cuidado. Pues realmente es una tarea, pues, no sé si complicada, pero supongo que debe ser bonito porque llevas muchos años haciendo esto, ¿no? Y por lo visto eres una gran buscadora de, pues, de herramientas para ayudar o para mejorar, ¿no? La vida de la gente que te consulta. ¿Qué esperas de tu libro En busca de la humanidad? Claro, ¿Cuáles son las expectativas que tienes? a ver, para mi hijo dice que este libro, mi tercer libro, es el libro. No, yo creo Ah, que no hay mejor presentación que la que me hizo mi libro porque me dijo, mamá, esto no es un libro cualquiera, este es el libro. Dice, este es el libro que necesitamos todos en este momento, ¿no? Porque es un libro que habla básicamente de amor, como ves, pero amor en mayúsculas. Amor a la humanidad, es amar a los animales, a las montañas, a los ríos, a la naturaleza, a las personas. Y para mí este libro es un legado que yo quiero dejar al mundo, los tres libros, porque fíjate que yo siento un compromiso con la humanidad. Cuando tú tienes el conocimiento, cuando tú tienes la sabiduría que te da las canas que uno pinta, los años de escuchar historias, historias que te enriquecen y como ser humano, tú tienes un legado para el mundo y es que eso lo tienes que compartir. El conocimiento uno no se lo puede quedar. Entonces, yo siento que tengo que compartir esa sabiduría, ese saber que me ha dado la vida por mis propias experiencias vividas y por las vivencias de los demás, compartirlo con el resto de la humanidad, porque creo que este es el libro que todos los países necesitan en este momento para conseguir esos valores democráticos, esas sociedades del estado de bienestar, porque la paz empieza en casa. ah, sí. Elena, doctora Elena, ¿cómo podemos utilizar la mediación para cambiar el mundo? Enseñando cultura de paz. No puedo gestionar conflictos si la gente quiere cortar cabezas. Si yo lo que quiero es sacarle dinero, no quiero que vea a los niños, no quiero que tenga el perro, no quiero que haga nada, ni que trabaje. Quiero expulsarte de la radio, no, no quiero. Si vivo siempre desde la amenaza, desde el miedo, desde el odio, no se puede mediar. Hay que cambiar la cultura y eso pasa por una lluvia fina, que vaya calando en la sociedad el diálogo, el respeto, la tolerancia, la empatía, la cooperación, el ejemplo. Y ese diálogo tiene que venir, pues, como decíamos, desde la familia, desde la escuela, enseñar paz, lo que decíamos, cultura de paz, enseñar amor, porque donde cabe amor no cabe odio, no cabe miedo y cabe florecer, como decíamos, ¿no? Es el abono que necesita la sociedad para florecer como seres humanos y florecer también como naciones. Claro. Elena, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Bueno, pues está en todas las plataformas. En cualquier plataforma que conozcáis, independientemente del país, el libro es de Círculo Rojo, la editorial Círculo Rojo, y lo distribuye Amazon, lo distribuye el Corte Inglés, FNAC, Casa del Libro, y ya digo que distintas distribuidoras además que trabajan a nivel internacional, con lo cual se puede conseguir o bien también en la misma página de Círculo Rojo o acudiendo, como decíamos, a estas plataformas online donde pues uno puede llegar a tener el libro.
Doctora Elena, ¿cómo te preparas para escribir tus libros? Bueno, pues yo creo que nacen del corazón. Es algo que siento, que viene esa musa que decimos, ¿no? Los escritores, que tiene que aparecerte la creatividad y viene desde el silencio. Sobre todo cuando estoy en el mar. A mí me encanta el mar, me encanta la playa. El mar me conecta, es la parte que conecta más conmigo, con mi cerebro, que me da esa paz. Y yo digo que el mar me habla. Y cuando tengo que dar una conferencia, cuando tengo que escribir un libro, paso mucho tiempo conectada con el mar y siento que me habla en el sentido de que desde el silencio empiezo a encontrar, empiezo a fluir esas historias y esos argumentos que necesito expresar, porque las ideas creativas no hacen ruido y necesitamos ese silencio para conectar con ellas. ¿Cómo crees que tus libros pueden ayudar a los lectores a mejorar su vida personal? Porque creo que es importante el autocuidado, que no es autoestima, porque quizás hemos hablado mucho de autoestima y mucha gente sabe cómo cuidar su autoestima, pero no sabemos esta parte de autocuidado. Ayer estaba en el colegio de médicas de Valencia en una jornada sobre el Día de la Mujer médica y las escuchaba y me daba tristeza porque muchas sentían dolor de haber dejado su familia, de haber renunciado a tener hijos para tener una proyección profesional, se sentían malas madres, aquellas que habían compaginado la medicina con su familia. Y qué importante es su trabajo para nuestra salud. Son cuidadoras y no saben cuidarse. Esa parte de autocuidado, de escucharme, comer bien, dormir bien, hacer cosas que me gustan, hacer deporte, descansar cuando lo necesito, hablarme bien, que es importante el lenguaje que yo dirijo y poner límites a los demás, yo creo que es la parte donde más fallamos. Sí, de acuerdo. Tienes que darnos un taller sobre eso, ¿eh? Pues yo soy de la idea de que nos hace falta un taller para hablarnos bien, para eh, Sí. proponernos comer bien, hacernos nuestro cronograma, nuestro horario y tal. Yo creo que nos hace falta. Sí, yo creo que es, como digo, una asignatura, hablando de universidades y de escuelas, pues es una asignatura pendiente el autocuidado, que ya digo que no es autoestima, pero que sí que evidentemente pues nos ayuda a tener pues mejor calidad de vida, por ahora que vivimos más años, pero tenemos que conseguir no solo vivir más años, sino que llegar con mejor salud mental y Claro física, que sí. las dos cosas. Entonces, ya para cerrar, Elena, que muchas gracias por estar con nosotras y para cerrar, ¿cuál es el antídoto para la soledad? El amor. Necesariamente. Yo siempre lo digo en las conferencias y en las presentaciones del libro. Podemos vivir con menos dinero, con menos cosas. Puede tener menos bolsos, menos zapatos, menos maquillaje, menos peluquería, menos actividades extraescolares, menos coches, menos todo. Una casa más humilde, más pequeñita, pero con lo que no puedo nunca vivir es sin afecto. El afecto es algo que necesita todo ser humano. Claro que sí. Bueno, pues amémonos, empecemos a amarnos a nosotros mismos y aprendamos a ser amorosos, cariñosos, empáticos y vayamos a por la nueva humanidad, ¿no? Muchas Así es, gracias, así que Elena. os envío un Gracias. apapacho muy grande. Gracias, Gracias, otro para doctora ti. Elena. Un placer haberte tenido con nosotros aquí en Fractal. Gracias por este regalo tan hermoso, una entrevista increíble. Qué bien que pudiste venir a platicarnos de tus libros. Y bien, pues continuamos en esto. Muchas gracias, doctora.
No, gracias a ustedes, muchas gracias.